que acabas de hacer desde el punto de vista de la empatía es la que tal vez nos llame a buscar esa responsabilidad individual por una parte, pero también a desarrollar política pública más eficiente. Entonces ahora viene un cambio de pregunta, y el cambio de pregunta, digamos, la pregunta la voy a formular y quisiera contar con el apoyo de Elizabeth para una primera aproximación de respuesta y con la mirada desde el mundo de la sociedad civil. La pregunta es, habiendo visto cómo tenemos digamos que la situación diagnóstica, y al mismo tiempo habiendo escuchado también digamos que toda la política pública que se estructura alrededor, los programas, el nivel de seguimiento y de observación, pareciera de pronto uno pudiera como concluir que estamos rebasados en el tema, que sí estamos haciendo el trabajo, pero como que de pronto lo estuviéramos haciendo sobre unas premisas que son insuficientes, o como que faltara algo más. Y entonces me pregunto, ¿ese algo más es interinstitucionalidad? ¿O es tecnología? Tecnologías de información, por ejemplo, que digamos que hay tanto avance en el tema para automatizar procesos de vigilancia o procesos de, digamos, avanzar y acelerar los procesos de investigación. O ya sabemos que no es un tema de leyes, eso nos quedó claro, pero entonces es un tema de agilidad procesal, de procesos, digamos, de agilizar y de viabilizar más rápidamente los procesos. Ese es el tipo de respuestas que estoy buscando. Ustedes dirán las que conocen muchísimo mejor que yo, pero entonces quisiera darte la palabra, Elizabeth, para que entonces volvamos otra vez a conversar ahora alrededor de esta pregunta. Nosotros somos una organización social, Corpolatin, que atiende desde una línea 106. Y la pregunta es muy pertinente con relación a lo que nosotros hacemos. Nosotros brindamos atención, intervención psicosocial a niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes y familia que están en condiciones difíciles y en condiciones especialmente de vulneración de sus derechos fundamentales. Y a lo que nosotros le apostamos es a disminuir ese sufrimiento. Y disminuimos ese sufrimiento a través de estos procesos de atención, con programas educativos, con programas de prevención y especialmente con todo un proceso de articulación de un sistema de protección y de garantía de derechos que nos permita, además de dar todo ese soporte emocional a quienes nos llaman en estados de crisis o en estados de situaciones muy difíciles, nosotros podamos, desde ese alto nivel de riesgo en que algunos nos llaman, podamos garantizar esos derechos a través de la articulación con todo ese sistema institucional y de protección. Creemos que la pregunta y lo que tú dices es desde la articulación institucional, es desde la tecnología o es desde dónde que necesitamos generar una respuesta para eso. Yo diría que desde todas. Desde la articulación y desde la institucionalidad es fundamental que podamos tener claridad desde las instituciones de las rutas y los protocolos que se requieren para responder a las necesidades que se reportan. Nosotros en el año 2016 recibimos y atendimos 19.800 consultas de aproximadamente 9.000 personas usuarias, de las cuales más o menos 3.000 eran niños y adolescentes. Y hemos encontrado muchísimas barreras para que nosotros podamos realmente garantizar desde lo que nosotros hacemos, que son la atención y la intervención psicosocial, desde atención en crisis, desde
intervención en terapia breve, desde orientación a la familia, desde soporte emocional. Nosotros lo podemos hacer desde la línea con el equipo de psicólogos que tenemos, pero hay situaciones que requieren un nivel o que tienen un nivel de riesgo en el que está en riesgo la vida de ese niño, porque son situaciones relacionadas con violencia, son situaciones relacionadas con abuso. En un altísimo porcentaje, diríamos que casi el 70%, relacionados con situaciones emocionales que requieren toda una articulación a un sistema de salud mental o a un sistema de protección. Nos encontramos muchas veces con grandes dificultades, donde nosotros incluso asumimos la tarea de ponernos en el trabajo de activar la ruta, pero se convierte en algo a veces tan complicado la activación y la respuesta de esas rutas, que nos toca ponernos en la tarea de estar ahí y de llegar al paso 1, al paso 2, de hacerle seguimiento a la EPS o a la IPS, o de hacerle seguimiento a la remisión que hayamos hecho a Fiscalía o que hayamos hecho a Comisarías de Familia. Y nos encontramos con grandes barreras de respuesta institucional que se convierten pues, en algo difícil para realmente responder de manera oportuna en el momento en que realmente se necesita. Tenemos por aquí unos datos específicos de efectividad de respuesta, y dentro de la efectividad de respuesta tenemos el 100% de efectividad de respuesta a nuestras consultas y a nuestras llamadas y a lo que nosotros remitimos. En un 100% la efectividad de respuesta es de bienestar familiar, quien responde a las denuncias que nosotros hacemos. Igualmente tenemos un 60% de efectividad desde las comisarías de familia con relación a los casos de violencia familiar y de abuso desde el contexto al interior de la familia, también con un 60% de respuesta a la denuncia que nosotros hacemos, y con algunas dificultades en el sistema de salud a través de las EPS y de las IPS, y que siempre estamos amparados y buscando el apoyo de la Secretaría de Salud Pública, quienes nos ayudan a pedalear y activar que realmente esa EPS o esa IPS responda, porque son casos psiquiátricos o casos de urgencias psiquiátricas que requieren de una intervención y de una atención inmediata, porque son ideaciones suicidas, porque son niños que nos llamaron cortándose y agrediendo su propio cuerpo y que requieren de una atención ya, pero que el sistema de salud todavía no tiene claro desde la salud mental la activación de estos sistemas de urgencias psicológicas y de urgencias psiquiátricas, y ahí nos encontramos con algunas de estas barreras. O sea que eso implica que lo que requerimos es hacer un trabajo articulado, es definir claramente las rutas de atención de manera conjunta con las instituciones de acuerdo a las competencias, pero igual creo que responde algunas de estas cosas a los sistemas tecnológicos que no permiten realmente responder de manera efectiva a este tipo de situaciones. Muchas gracias. Sí. Gracias. Me parece importantísimo, digamos, lo que se ha señalado en relación con el tema de barreras y rutas, cómo se atiende en un momento dado un caso de violencia contra un menor, violencia, llámese violencia sexual, violencia física. Quiero aterrizar a lo que nos ocurre a nosotros en la Fiscalía con mucha frecuencia. Imagínense ustedes un viernes en la noche y aparece en la URI un menor que ha sido violado o ha sido violentado. Ese fiscal está en la URI en ese momento. Todo lo que pueda hacer el fiscal depende, digamos, de la posibilidad de contar con con el apoyo del ICBF, del defensor de familia, para poder hacerle la entrevista, para poderle tomar la declaración, el uso de la cámara GESEL, de contar con el defensor público, en fin, muchos apoyos que hacen que a veces estas rutas no sean tan fluidas ni tan fáciles de poder trabajar, digamos, a veces porque tenemos debilidades institucionales, a veces porque nos falta articulación, en fin, por muchas razones.
¿Y eso a qué ha llevado, por ejemplo? A que nosotros tengamos que pasar con un menor en la URI muchísimo tiempo, esperando a veces hasta el momento en que podemos tomarle la entrevista, en que podemos obtener la información que de él requerimos para poder eventualmente judicializar a quien ha generado esa violencia sobre el menor. Y eso incluso tiene un efecto que a veces es perverso, porque la demora en lograr esa entrevista del menor después del suceso hace que a veces después el menor esté en una situación de menos disposición para generar esa información. Y eso conduce muchas veces al fracaso de una investigación, al fracaso y por supuesto a la impunidad en muchos casos, y al retorno a veces del menor al lugar donde fue objeto de violencia. Entonces, ¿qué dice uno? Es decir, es contar con una rutas, con una oferta institucional que esté disponible, que sea robusta, que sea ágil, que sea comprometida. Porque es que termina siendo a veces un tema de pedirle el favor a alguien. Mire, tengo un menor acá y entonces, por favor, que nos colabore alguien que venga para poder hacer las diligencias que nosotros requerimos. Es decir, esas son las cosas que a diario deben pensar en cambiarse, porque son las del día a día, digamos. Y son las que generan realmente una percepción además en la gente, en los familiares, de que no se está haciendo nada por parte de las instituciones. Muchas gracias. Profesional de la salud en psiquiatría se maneja y se hizo a partir del año pasado, continúa con esto como de la estrategia. Hay una unidad que se atiende 24 horas, de lunes a lunes, 24/7. Está manejado por un médico que direcciona a través de un psiquiatra, que es para que nuestra red pública hospitalaria del departamento, los profesionales de salud en los hospitales, que la mayoría son médicos rurales, puedan atender todo lo que es una urgencia psiquiátrica como tal, todo lo que tenga que ver con la parte de salud mental, el intento suicidio, todo lo que tenga que ver con estas alteraciones como tal de cualquier grupo etario. Entonces es importante que conozcamos. Se está haciendo y se empezó a manejar desde el año pasado, mirando eso, porque hay que tener en cuenta que nuestra red pública, las 34 instituciones que tenemos de nuestra categoría que nos corresponde, que son los municipios 4, 5 y 6, no hay médicos especialistas, no tenemos accesibilidad en esa parte como tal, además de la ruralidad que tenemos dentro de nuestros municipios. Entonces, por eso es el aliado estratégico del departamento del Valle del Cauca, el hospital psiquiátrico, y es manejable, es importante eso. Lo otro, frente a los temas de que se hablaba, si era la parte tecnológica, la parte de articulación, es importante, el departamento, la Secretaría de Salud Departamental, articula con la Secretaría de Educación a través de los GAGEM, y estamos impactando toda la población de noveno y décimo, ¿sí? De estudiantes, son 15.000 estudiantes de la red pública del departamento, trabajando y manejando todo lo que tenga que ver con salud mental. Y es en donde nos hemos destacado y trabajando para lo que es toda la prevención de sustancias psicoactivas, y se ha trabajado esto de la mano con todo lo que es MINTIC. O sea, que sí nos faltan esfuerzos, pero sí hemos hecho avances frente a la articulación que tenemos que hacer. Gracias. Yo estoy por darle, hace 3 intervenciones, la palabra al doctor Durán. Sin embargo, vamos a incluir esta réplica o comentario y entonces procedemos, porque tenemos una pregunta breve y haciendo referencia a lo del hospital psiquiátrico, traíamos hoy preparado precisamente un caso específico de un niño de 11 años que intentó suicidarse en 4 ocasiones y permanentemente se autoagredía y agredía su cuerpo. Nos llama un abuelo diciendo: mi nieto se estaba, en este momento acabo de encontrarlo y estaba colgado, ahorcándose, y alcanzó a llegar después de varios intentos. Este chico había sido abusado sexualmente en varias ocasiones por su padrastro y desde los 5 años por un familiar cercano. Y esa era la causa por la cual el chico intentaba suicidarse y los intentos suicidios. Frente a esa situación, porque lo vio colgándose, inmediatamente nos llamó, hicimos toda la activación de la ruta, y dentro de la activación de la ruta, de manera muy eficiente, nos respondió la S de Ladera. La S de Ladera hizo un diagnóstico, y dentro del diagnóstico se definió que era urgente que el niño fuera atendido por una urgencia psiquiátrica
en el hospital psiquiátrico. Se fue al hospital psiquiátrico y porque el señor en su angustia no recordaba el número de identidad del chico, no fue atendido y fue atendido solo 4 días después por toda la gestión que hicimos con la secretaría que nos ayudó a agilizar y a que realmente el niño pudiera ser atendido. Entonces, o sea, son detalles muy simples. A veces nos ocupamos de las grandes rutas, de los grandes protocolos y de las grandes estructuras, cuando desde las cosas más simples y más sencillas, que es un portero o una persona que hace la intervención primaria, ahí se puede bloquear todo un sistema y 4 días después un niño en 4 días puede haber muerto. Entonces es como que estemos y prendamos las alertas frente a esos sistemas desde lo más simple y desde lo más sencillo, que es desde el señor en la puerta que va a atender a quien ingresa a un servicio de salud. Ok, tú decías que es todo, ¿no? Que es tecnología, que es todo, que es actitud, que es política pública, pero digamos que acá estás evidenciando un punto muy importante, que es el tema del proceso, el tema del procedimental, esa ruta, cuán fluida es, cuánto la gente lo conoce, ¿sí? Y entonces, pues, te voy a hacer una pregunta muy fácil, Alex, que es, ¿cómo es desde el día a día de la gestión en la institución, digamos, tal vez de gobierno de la ciudad, que está muy cercana al ciudadano? ¿Cómo ves tú todo este proceso de interinstitucionalidad? ¿Cómo le afecta al ciudadano? ¿Cuáles son como las referencias que ustedes tienen? ¿Y qué están haciendo? Cuéntanos un poco entonces, ya desde la ciudad. Bueno, por lo muy buenos días. Bueno, en la ciudad tenemos un comité interconsultivo en el cual precisamente hacemos parte los que estamos aquí, la mayoría, ¿cierto? Y es en ese escenario en donde nosotros, digamos, revisamos precisamente como ese día a día y los casos especiales. Datos importantes en Cali. Desde el año 2015 nosotros tenemos 600 casos, 600 y algo de casos reportados de violencia contra los niños en el Civigila. Eso es muy importante, el sistema de vigilancia, o sea, es de notificación obligatoria. 2016 tuvimos 800 y algo de casos, en este momento vamos por cerca de 1400. Pareciera que los casos se aumentan o que vamos en deterioro y pensaríamos que no. Lo que hemos hecho es mejorar nuestra capacidad de reporte, o sea, cada vez el tema es más sensible. Un tema que se hizo el año pasado y que terminamos en el segundo semestre fue, por ejemplo, la capacitación de los médicos. Como dice Arjona, es verbo y no sustantivo, todo el mundo habla de este tema, pero la verdad es que hasta hace muy poco los médicos y el personal de salud no teníamos la sensibilidad frente al tema. Y mientras no exista el dato, el problema no existe para las organizaciones. Desafortunadamente, digamos, contamos la historia, ¿no? Porque el niño que nos llega a salud es el niño que ya fue violado, el que tiene el morado, el que tiene el chichón, el que tiene la lesión por arma blanca. Ese es el que atendemos. Quisiéramos hacerlo un poco antes, pero desafortunadamente todavía estamos en esa fase. Yo quisiera aprovechar este escenario porque lo viví creo que fue un 27 de diciembre a la 1 de la mañana, que usualmente le doy paso a los servicios de urgencias precisamente en Siloé. Y entonces llegó una señora con 2 niños, ¿cierto? Y venía muy raspada la señora. Entonces escuché la atención de la señora y la señora venía pues que el marido la había arrastrado, por así decirlo, ¿cierto? Y entonces el médico la atendió, la no sé qué, y cuando terminó la consulta la señora la vi parada nuevamente en la puerta a la 1 de la mañana en Siloé, ¿cierto? Y se le veía la cara como de ahora, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy?
¿cierto? Ese es el día a día. Y frente a la intervención del doctor Gilberto de la Fiscalía, yo pienso que nosotros debemos innovar socialmente. O sea, nosotros desafortunadamente en este tema somos un país que funciona de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Cuando juega la selección Colombia no hay quien. Cuando hay un puente es nefasto. Ese caso de un niño un domingo a la 1 de la tarde para nosotros, o sea, no hay quien, o sea, no tenemos capacidad de oferta por múltiples razones. O sea, es un niño que lo tenemos que devolver, sacarlo a la calle con quien vaya, bueno, todo el tema. A veces innovamos en el sentido de que nos retenemos el paciente en el servicio hospitalario y lo urgenciamos para quedarnos con él, pero tampoco esa es como la salida. Entonces, el primer comentario a hacer ahí a lo que he venido diciendo es, primero nosotros necesitamos innovar en nuestros procesos. En alianza con la Secretaría de Salud Pública de Cali, hemos venido desarrollando precisamente capacitación a todos los dispositivos de las instituciones y de las organizaciones sociales que trabajan en alianza con la Secretaría de Salud para formarlos a todos los que atienden casos de riesgo psicosocial, y los estamos formando precisamente en cómo atender un riesgo psicosocial en cualquier instante en el que llega. Iniciamos precisamente con todas las líneas de ayuda que existen en Cali, porque llamaban al 123 y quienes respondían en el 123 no tenían, frente a una urgencia de salud mental, no tenían ni idea cómo atender y cómo responder a ese tipo de situación, y es un proceso que estamos adelantando y desarrollando con la Secretaría de Salud en poder cubrir con todas las organizaciones sociales que están brindando trabajo de consumo, trabajo relacionado con salud mental, en que todos estén formados para tener todas las herramientas para intervenir en crisis, cualquier situación que se reponga. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestra mesa. Dado que es una mesa activa, pues tenemos parte de la metodología, tenemos contemplado como parte de la metodología incluir un par de preguntas del público. Los niños están por encima de los demás. Esa inclusión esté en la educación, en la salud, en el bienestar, y que realmente el mandato constitucional se cumpla. Muchas gracias.